En este tutorial os voy a dar algunos consejos que son como las cosas que yo hago cuando voy a publicar una foto en Instagram y quiero que funcione bien. A ver, el algoritmo de Instagram. ¿Qué hacemos con él? Yo lo primero que hago cuando voy a subir un post es mirar a qué hora debo subirlo. Para ello, a mí me encanta entrar en una página que tiene el propio Instagram que se llama Facebook Creator Studio. Es importante que sepáis que tanto las estadísticas como esta web solo puedes acceder si tienes una cuenta de empresa o una cuenta de creadores. Entonces yo lo que hago es que inicio sesión en Facebook Creator Studio y le vamos a dar a la izquierda a Insights, a Audiencia, y ahí cuando bajamos podemos ver una función que pone día y hora, ¿vale? Si le hacemos clic veremos los días y las horas a las cuales tenemos más audiencia viendo nuestras publicaciones. Es importante aquí que no elijáis la hora que tiene más audiencia. Me explico. La hora que tiene más audiencia normalmente puede ser la última de un rango que tiene mucha audiencia. Es decir, si por ejemplo a las 4 empiezas a tener mucha audiencia y vas subiendo hasta las 9 de la noche, por poner un ejemplo, yo no elegiría las 9 de la noche aunque tenga más audiencia, empezaría a las 4, porque así te van a ver los de las 4, los de las 5, los de las 6, los de las 7, todas esas grandes audiencias de ese pico. Hay muchos mitos sobre los hashtags, ¿no? Normalmente dice la gente que utilices los máximos que puedas o que no utilices casi ninguno, ¿no? Es como que han habido ahí todo tipo de bulos. La gracia es que puedes utilizar todos los que quieras, pero siempre que tengan relación con tu imagen, porque el algoritmo de Instagram es inteligente y sabe leer lo que hay en las imágenes. Entonces, si tú en tu hashtag estás poniendo hashtag kitchen, ¿vale? En plan que es una cocina y de pronto es una playa, pues no tiene ningún sentido y el algoritmo te lo penaliza. El siguiente consejo es acerca de que el algoritmo premia toda la interacción, es decir, que haya una relación real con tus seguidores. Entonces yo os recomiendo que os abráis a hacer relaciones con la gente que os sigue, que las conozcáis, que habléis con ellos, que habléis en los comentarios, porque al final es que Instagram es una red social y por eso lo premia. El siguiente consejo está relacionado con el texto de vuestra publicación. Cuando vayáis a escribir este texto, tened en cuenta que cuando alguien está mirando su Instagram, lo único que les aparece es la primera frase y media, si acaso. Lo más importante es que esta frase sea lo más atractiva posible para que la gente se enganche. Por ejemplo, yo en este post quería hablar de todos los aprendizajes que voy cogiéndole prestados a mis amigos y que me quedo para mí misma. Entonces empecé el post diciendo me encanta robar. Este puede ser un ejemplo un poco extremo, es verdad, pero es verdad que ese punto de chocante es lo que hizo que mucha gente se enganchase y siguiese leyendo. El siguiente consejo viene un poco porque, hablando con el equipo de Doméstica, me han preguntado si es interesante compartir el último post en Stories. Yo os recomendaría que más bien, si queréis de verdad hacer Stories hablando de vuestro post, pues os lo curréis. Si queréis mostrar que habéis hecho pues una reflexión muy guay en ese post, pues a lo mejor podéis extender esa reflexión en los stories, o podéis decir qué os ha llevado a tener esa reflexión. Al final, si hay personas que están viendo tus stories y pasan al post, o desde el post pasan a los stories y cosas así, están más tiempo interactuando con tu contenido. Esto apoya, como estábamos hablando, de que cuanto más tiempo pasen interactuando contigo, pues es mejor para el algoritmo. Esto sería todo, espero que os haya gustado y que os ayude de verdad. No os olvidéis de seguir a Doméstica en redes sociales y si queréis seguir aprendiendo sobre Instagram podéis apuntaros a mis cursos online en Doméstica.